en la charla de hoy intentaré hacer una cosa que jamás he hecho. Y lo que voy a hacer es tratar de, si esto fuera un karaoke, lo que voy a hacer es un popurrí. Voy a poner cosas juntas de muchos trabajos distintos que he elaborado durante los últimos 20 años que he estado investigando la cultura digital, y sobre todo los últimos 10 que he estado como más interesado en lo visual. Y en realidad yo empecé a estar interesado en lo visual como un hallazgo del campo. Yo estaba haciendo investigación sobre internet, sobre las formas la forma en la que las personas se comunicaban, construían redes, construían socialidad, identidades, y un buen día me encontré que el campo había cambiado y era sobre todo visual, ¿no? Con la emergencia de la World Wide Web, con la emergencia de la fotografía digital más tarde. Entonces mi campo, que era el de la interacción a través de la computadora, se convirtió en un campo evidentemente visual. Entonces hoy quiero presentar una serie de ideas que surgen de estos trabajos de los últimos años, y que, si bien representan un corpus disparejo, no son parte de una teoría unificada. Espero que en algún momento pueda regresar a ellos y hacerlo. Sí tienen un hilo conductor común, ¿no? Y por un lado está el estudio de las mediaciones digitales y la vida cotidiana. Mi objetivo en esta charla entonces es tratar de conectar todos estos puntos aparentemente dispersos, y esperemos que la imagen final, nunca mejor dicho, sea una coherente y de interés para ustedes. Antes de entrar propiamente en la agenda, en lo que quiero discutir el día de hoy, quiero adelantar algunas de las cosas que he estado pensando últimamente y que surgen sobre todo de mi trabajo con fotografía digital. Estaba pensando hace 2 minutos que si los antropólogos tienen un campo, ¿no? Normalmente es un lugar, para mí mi campo es la fotografía digital. Entonces, de vez en cuando regreso, veo qué está pasando, extraigo datos, vuelvo a hacer cosas y me alejo. Y regreso, ¿no? A pesar de que he estado haciendo otro tipo de cosas en los últimos años, siempre la fotografía digital está ahí y siempre estoy relacionado con ella. Entonces, hay 2 ideas que, más que una introducción, serían unas conclusiones propiamente adelantadas, pero que quiero poner sobre la mesa en este momento. Por un lado, la relevancia de una aproximación teórica metodológica desde las prácticas, una cuestión en la que me extenderé más adelante. Y por otro lado, una preocupación reciente que tiene que ver con la relación entre imagen e imaginación. De hecho, mi blog, desde que terminé el proyecto de fotografía, se llama Imaginaciones. Ambas tienen una consecuencia y quizá también un origen común, que es la necesidad de problematizar la imagen fotográfica como una representación de la realidad. Mi propuesta de inicio el día de hoy es el pensar las imágenes como la materialización de una serie de prácticas visuales y de comunicación, y no como representaciones. Si bien la mayoría de mi discusión será sobre fotografía o sobre fotografía digital, hay muchas otras formas visuales que son igual de relevantes o incluso más, ¿no? Estoy pensando en mapas, visualizaciones de datos, video, automatizaciones, etc. Siempre me gusta iniciar con Patrick Maynard, que es un filósofo que plantea en su libro The Engine of Visualization, que plantea que la fotografía es un conjunto de tecnologías para usar luz y radiaciones similares para hacer imágenes físicas, permanentes o transitorias, en superficies receptores, químicas o electrónicas, mediante emisiones y moduladores de la radiación. Los receptores son superficies físicas marcadas ya sea permanente o transitoriamente como pantallas receptoras. Si se fijan, es una definición muy técnica, pero es una definición que es muy interesante porque borra de un plumazo la distinción entre, por ejemplo, analógico y digital. No existe la distinción de analógico-digital para Maynard porque tanto la tecnología digital como la analógica sirven para lo mismo. Están marcando superficies y las están marcando de manera. Cuando ustedes van, por ejemplo, a la playa, ¿no? En un día de sol, no como hoy, pero en un día de sol, los rayos del sol en su piel causan un cambio. Patrick Maynard dice que la fotografía no es muy distinta que eso. Sin embargo, y señala, la fotografía sirve para amplificar nuestros poderes de hacer cosas. La fotografía amplifica 2 poderes en particular: el poder detectar cosas, en este caso la radiación, la luz, y el poder de imaginar cosas. Y esta idea, que me parece muy muy sugerente, es una idea que estoy empezando a trabajar. Déjenme poner un ejemplo, y quiero comenzar con esta imagen para un poco problematizar la idea de representación. ¿Quién me dice que está representando esta foto? ¿Qué es lo que se ve representado en esta foto? ¿Alguien del público conocedor? Rodrigo, ¿tú qué tienes los elementos culturales? Bueno, es una foto en donde se ven
Tres personas que pueden ser exploradores, tienen sombreros, tienen botas, es en un estudio de fotografía, más o menos podríamos pensar que es a principios del siglo XX, y Rodrigo puede decirles que son gente que está más o menos en época de la Revolución, ¿no? En 1910 inicia la Revolución Mexicana. Ahora bien, esto es lo que podríamos inferir en una lectura de representación de la imagen. Esta imagen solo se puede comprender si ustedes le dan vuelta. Y si ustedes le dan vuelta, ven con una caligrafía muy bonita el siguiente mensaje. Mi querida mamá, aquí lejos de un afecto sincero y dulce, de un consejo sano, de un tierno beso, en una palabra, lejos de ti, madre, se ama, se siente, y cuando amenazan sombras de muerte, solo se vive por la esperanza de volver a verte. Por eso te envío mi retrato, en compañía de mis dos amigos, casi mis hermanos, y acéptalo, madre, como una prueba inequívoca del inmenso cariño que te profesa tu hijo, Miguel Ángel, Teotitlán del Campo, 19 de marzo de 1915, en plena Revolución Mexicana. Miguel Ángel, el que firma la carta y que habla de las sombras de muerte, habla de ello porque está condenado a muerte. Lo acusan de volar las vías de un tren y por lo tanto el ejército lo está condenando a muerte. Cuenta la leyenda que ya estando en el paredón y a punto de ser fusilado, llega alguien del ejército y dice, no, momento, ya encontramos a los verdaderos culpables, estos muchachos no fueron, déjenlos ir. Él tenía 14 años en este momento. Miguel Ángel es mi bisabuelo, entonces esto le añade una dimensión extra a esta imagen, ¿no? Yo creo que hay dos elementos que son útiles de discutir en este ejemplo. Por un lado, la importancia del objeto fotográfico, no del objeto en la fotografía, sino de la fotografía como objeto. En ese sentido, Elizabeth Edwards, en su texto Las prácticas sociales como una teoría de la fotografía, apunta que hay una aproximación emergente al estudio de la fotografía en donde se busca, abro comillas, explicar la experiencia vivida real de las personas a través de la elaboración del conocimiento cotidiano y no a partir de una teoría que construye la fotografía como práctica abstracta. Las fotografías siempre se han movilizado, se han intercambiado, se han dado, se han roto, se han extraviado, se han cuidado, se han reproducido, se han transformado. La fotografía como objeto y como materialidad. El segundo elemento que resulta interesante para esto es el de la imaginación nuevamente. Mirzoeff habla de que el rol de la imaginación es clave, ¿no? Él dice que la cultura visual es ahora mismo el estudio de cómo entender el cambio en un mundo demasiado enorme para verse, pero vital para imaginarse. No solo porque solemos imaginar con imágenes, sino porque últimamente es solo a través de la imagen que podemos imaginar. Recién terminamos un texto con mi colega Gemma San Cornelio en Barcelona, en el que discutimos el rol de las imágenes en la movilización de la imaginación en formas emergentes de participación política. Voy a ponerles el ejemplo que utilizamos para ese texto. En febrero de este año, apenas 20 días después de la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos, una serie de colectivos en México organizaron lo que llamaron la Marcha Ciudadana por el Respeto a México, en la que, según los organizadores, participaron más de 40,000 personas en 22 ciudades de México y del extranjero. La marcha, que se llamaba Vibra México, con el hashtag incluido, Vibra México, lo que buscaba era protestar por la imagen que Trump estaba dando de los mexicanos. Durante la campaña de Trump, si ustedes lo recordarán posiblemente, Trump llamó a los mexicanos bad hombres, asesinos, traficantes de drogas, criminales y violadores. Y una de sus grandes promesas de campaña fue que iba a construir un muro entre los dos países. Utilizando una metodología mixta que hemos desarrollado en el marco del proyecto Selfie Stories y Personal Data, recogimos una muestra de 800 imágenes en Instagram. 800 imágenes que extraímos utilizando el hashtag, ¿no? Las analizamos no solo como imágenes, sino como narrativas junto con comentarios, hashtags y enlaces. Eso nos dio la base para elaborar una serie de entrevistas en línea con personas que habían participado en la marcha y subido imágenes de la misma. El evento nos dio la oportunidad de hacer, siguiendo la idea de John Postil, una etnografía remota. No voy a detenerme demasiado en esta investigación que saldrá publicada como capítulo en el libro titulado La evolución de la imagen, acción política y el ser digital. Utilizo el ejemplo porque en el texto proponemos que la marcha fue una protesta con una naturaleza anti-imagen, una reacción popular a la imagen imaginada de lo que era ser mexicano en el discurso de Trump. De esta forma, la protesta, como muchas otras protestas contemporáneas, se basaba también en imágenes.
Por imágenes entendemos no solo los textos en las pancartas, que como ven son muy curiosos y muy creativos, el uso de máscaras, maquillaje, elementos que están presentes en cualquier marcha, sino también los tropos visuales que se subían a Instagram. En Instagram, la extracción fue de Instagram. Elementos como la bandera mexicana, Trump caricaturizado, Trump puesto en una posición de enemigo y el ángel de la independencia. La marcha fue por el Paseo de la Reforma, que está el ángel de la independencia. Proponemos entonces en el texto que en esta marcha las imágenes detonan una especie de comunidad imaginada a lo Anderson, en la que se percibe una unidad de los mexicanos y las mexicanas, una unidad que quizá no es tan cierta. Las prácticas visuales materiales entonces se convierten en poderosos vehículos de diferentes formas de mediaciones, políticas, sociales, tecnológicas, que dan como resultado una interesante forma de discurso político no tradicional. Y yo creo que es un buen momento para definir lo que entiendo como prácticas visuales materiales, porque estaré desarrollando esta idea en el resto de la charla. La mayoría de textos sobre cultura visual parten o de una semiótica de la imagen o de una filosofía del ver. La mayoría de estudios sobre la cultura visual buscan o intentan, ponen el énfasis en el deseo de explicar la ontología de la imagen. Pensemos por ejemplo en Barthes, ¿no? o en Sontag, o del análisis del contenido de las imágenes, es decir, su representación. Yo propongo en ese sentido, siguiendo a muchos antropólogos y antropólogas, pensar no en las imágenes como representaciones, sino como el resultado de un ensamblaje entre tecnologías, concepto que amplío en esta presentación, infraestructuras, usos y discursos. Este ensamblaje, propongo, resulta útil de estudiarse en el contexto de la vida cotidiana, como formas de ser y hacer en el mundo. Desde aquellas prácticas aparentemente mundanas como tomar fotos de comida, como la integración de imágenes en base de datos, hasta los sistemas de automatización que están utilizando cada vez más sistemas ópticos. Lo que intentaré en el resto de la charla será hablar de estos tres elementos: usos, infraestructuras y discursos, porque para mí eso constituye una práctica. Es decir, para estudiar una práctica se necesitan entender estos tres elementos como co-constitutivos de las mismas. Mi deseo de separarlos es simplemente hacer visible la importancia de cada uno en la constitución de las prácticas. Finalmente, hablaré brevemente de las implicaciones de estas prácticas en la constitución de una cultura digital y las formas de poder, intentando por fin responder a la expectativa del abstract, ¿no? Ahora, entender lo visual como una práctica no es nada nuevo y es una aproximación bastante conocida en antropología. Uno de mis ídolos en antropología, Alfred Jell, propone que la aproximación al arte, su trabajo sobre arte, la aproximación al arte centrada en la acción es inherentemente más antropológica que la aproximación alternativa de la semiótica, porque se preocupa por los roles mediadores de los objetos de arte como procesos sociales, en lugar de la interpretación de los objetos como si fueran textos, ¿no? Que esa es la idea de los estudios culturales y de la semiótica. Su aproximación centrada en la acción es muy sugerente, aunque él la desarrolla sobre el arte y acaba siendo un poco inconclusa porque Jell muere muy joven. En realidad es una inspiración muy interesante para los trabajos contemporáneos sobre la imagen. Entonces, siguiendo su propuesta, el énfasis se pone no en la comunicación simbólica de las imágenes, sino en la agencia, la intención, la causística, el resultado y la transformación que dichas imágenes generan. Es decir, y en breve, no es lo que se ve en las imágenes, sino lo que se hace con las imágenes. Esa es más o menos la perspectiva que estoy utilizando en el resto de la charla. Y si les interesa profundizar en esta aproximación, hay dos textos en los que extendemos esta idea, ¿no? El primero surge de mi trabajo de campo de 18 meses con fotógrafos amateurs en Barcelona, Inglaterra y México, y otro es una compilación más reciente de trabajos de varios colegas en Europa, muchos de ellos muy jóvenes, muchos de ellos haciendo apenas el doctorado, y aunque no son todos etnográficos, muchos de ellos son etnográficos, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar en estos tres elementos que, recordemos, no son aislados, no son independientes, sino que tienen una independencia, y la forma en la que los estoy desarrollando así es un poco para que quede claro cada uno de sus rubros, ¿no? Y voy a poner el ejemplo de los selfies, porque es un ejemplo que a mí me encanta y que siempre trae un poco una especie como de confrontación de ideas, ¿no? Curiosamente, en mi estudio de campo,
los autorretratos se erigieron en la práctica paradigmática de la fotografía digital. Uno de mis resultados del campo fue: la gente está haciendo cada vez más autorretratos por motivos diversos. Estoy hablando de muchos años antes de que surgiera el concepto de selfie, ¿no? Una de las cosas que encontré es que la gente estaba utilizando cada vez más autorretratos para comunicar cosas, no frente a esta idea narcisista de los autorretratos como una práctica narcisista. Yo propongo una cosa distinta que ahora lo vamos a ver. Hay quien sitúa el inicio de los selfies con esta foto, ¿no? Y hay tantos textos situando el origen de los selfies que estoy utilizando esta, pero podría utilizar cualquier otra. Incluso hay quien se va más atrás y dice que este es el verdadero genio de los selfies, el maestro Rembrandt, ¿no? Yo propongo una genealogía distinta, una genealogía diferente que surge directamente del estudio etnográfico de las prácticas de fotografía digital. Propongo que los selfies se insertan en diversos usos imaginativos y compartidos de comunicación mediada. Los que llevamos años estudiando Internet y que empezamos a estudiar Internet previo a toda la explosión visual, nos dimos cuenta que para la gente comunicarse en ese momento solamente había una forma de hacerlo, porque no había ningún elemento visual para saber qué es lo que estaba pasando con otra persona. Y entonces la gente, cuando decía: quiero decirle a las personas que estoy contento, escribía: estoy contento. Entonces a alguien se le ocurrió que si ponía dos puntos y en el cierre de un paréntesis parecía, si se volteaba la cabeza, que había una sonrisa. Y entonces la gente, en lugar de poner estoy contento, empezó a cambiar de notación y poner esto, ¿no? Ahora bien, alguien con la emergencia de lo visual dijo: bueno, vamos a convertir todas estas pautas que en su momento eran dos puntos y un cierre de paréntesis, dos puntos y una X, dos puntos, que había varias anotaciones que se habían hecho, vamos a convertirlos de emotíconos, ¿no?, que en ese momento se llamaban así, a emojis, y vamos a incrustarlos en el diseño de las plataformas. Pero claro, hay muchas formas de estar alegre, hay formas de estar simplemente alegre, hay formas de estar contento, hay gente que está riendo demasiado, entonces está muy muy contento. Los selfies en realidad se sitúan en esta genealogía. En lugar de poner estoy contento, o en lugar de utilizar un emoticono o un emoji, la gente empieza a utilizar su propio rostro. El rostro es muy importante en el estudio de las prácticas visuales, porque casi todos los estudios que hablan sobre selfies, por ejemplo, hablan de que las personas suelen tener más éxito en sus fotos si ponen el rostro, ¿no? Pero luego empieza también a haber otras formas emergentes. Por ejemplo, no sé si conozcan los bitmojis, que ahora son la nueva sensación entre los más jóvenes, y básicamente es: para que no me acusen de ser narcisista, creo un avatar que está muy parecido a mí, que esto es lo interesante, ya no es como en la época del anonimato de Internet, en donde uno quería ser un conejo con orejas de elefante. Ahora pues creamos un bitmoji, ¿no? Y mucho más, hay muchas más formas de poner esta notación. Yo sitúo a los selfies dentro de esta genealogía, ¿no? Entonces, la importancia de la relación con el cuerpo es fundamental aquí. Pensar el selfie como una práctica y no como una representación sitúa las imágenes resultantes en una genealogía alternativa. Y esto a su vez necesariamente nos aleja del mero objeto en sí, la fotografía, y en su lugar sitúa los selfies como un fenómeno sociotécnico que momentánea y tentativamente mantiene juntos un número de elementos de la comunicación mediada digitalmente. La segunda consecuencia de esto es el reconocer la naturaleza multifacética del selfie, que es siempre temporal, contextual, específica, cambiante, localizada, pero al mismo tiempo con cierta estabilidad, ¿no? El selfie no siempre es lo mismo, y por ello hay que situar la práctica en un contexto, desde el contexto político, desde el contexto, esta foto es maravillosa, hasta el contexto más tradicional de los medios de comunicación y el show business, ¿no? Esta foto, si no ha cambiado, es la foto más retuiteada en la historia de Twitter, que se puso en los Óscares de hace 3 años, creo, 3 o 4 años. Bueno, la expansión ha sido tan brutal que hay un montón de cosas. Hay series de televisión, hay las selfie olimpiadas y por supuesto hay muertes por selfie, ¿no? Muertes queriendo hacer selfies.
En todos los años que llevo estudiando la cultura digital no recuerdo un solo fenómeno que haya sido tan explorado, tan explotado y tan expandido como los selfies. Pero los selfies, y aquí regreso a la parte más teorizante, digamos, provienen de una genealogía en donde la comunicación mediada por computadora genera ciertas formas de comunicación, los chats, por ejemplo. Y luego se agregan elementos visuales emocionales como los emotíconos, que después con la emergencia de los SMS empieza a haber esto, pero con movilidad. Y finalmente con la fotografía llegan también nuevas formas emergentes de visualidad. Ahora bien, acabo de estar en Chile una semana y lo que pasó me sorprendió. Los chilenos jóvenes están prácticamente comunicándose a través de memes. Hay gente que lee los memes todos los días como si leyera el periódico, lo reciben 10 o 15 memes al día, ¿no? Me pareció sorprendente la escala y la normalización del uso de lo visual, en este caso los memes. Porque al contrario de los selfies, y sobre todo también esta relación con la idea del narcisismo, la autoría es completamente diluida. Nadie sabe quién hizo un meme, nadie sabe de dónde surge. Y cada uso específico reinserta un significado que es contextual y temporal y particular a una relación. En ese sentido, la imagen juega un papel mediador. Y hay un grupo que me lo presentaron ahora en Chile que es maravilloso y se llama Una foto de un perro cada día. ¿Lo conoces? Lo que hace este grupo de Facebook es subir la misma foto la misma foto de un perro todos los días. Y eso genera interacciones distintas. Y eso genera nuevas formas de comunicación. La misma foto todos los días. Bueno, no solo los memes, también me sorprendió el uso de los emojis, que con WhatsApp se convierten también en una cosa muy presente. Estoy haciendo justamente un trabajo sobre los emojis y me llamó mucho la atención que cada vez más son usados como componentes narrativos, incluso en la publicidad, ¿no? Del aeropuerto para el hotel hoy vi un anuncio también de una estación, no tuve tiempo de tomar la foto, de una estación de salsa en Lima, y en donde básicamente había fotos, creo que era Marc Anthony, interactuaba con unos emojis que hablaban de la canción, ¿no? Se creaba una narrativa de la canción con emojis. Bueno, algunos elementos de los usos. Ahora vamos a hablar de los discursos brevemente, porque son los discursos también muy, muy importantes. Y en términos de lo fotográfico, hay un actor que durante 100 años tuvo el rol principal de los discursos sobre la fotografía, ¿no? En ese caso, la compañía Kodak. Kodak utilizó grandes recursos durante mucho tiempo para invirtiendo cómo enseñarle a las personas qué es la fotografía y cómo hacer fotografía. Entonces, un momento Kodak, unas vacaciones sin fotografías no son vacaciones, es recordar, es vivir, y una serie de eslogans que se nos fueron incrustando casi en la psique de cómo se tenía que hacer fotografía. Y la fotografía siempre era relacionada con un momento bueno, con un momento dulce y que perduraba en el tiempo. Aquí llega una primera pausa para yo tomar aire y ustedes descansar de mí. Esperemos que funcione. Sí. Is happy to bring you America's favorite family, the Nelsons. Ozzie, Harriet, David, and Ricky. They enjoy good times together, and they know that good times are twice the fun in pictures. And now, here's Harriet. You know, all of us have different tastes. We all like different things. And yet, when you make up your Christmas list, I think you'll find, as I have, that there's one thing everybody likes. Children, older folks, everybody enjoys taking and having pictures. And that's why I give so many of these complete camera outfits by Kodak. They're ideal gifts for everybody. For instance, I'll bet you know some boy or girl who'd love this Brownie Star Flash outfit. See, it has everything he needs for pictures, indoors or out. And there are other Brownie outfits for everyone on the list. So why not visit your Kodak dealers soon and see them all? Kodak's Brownie cameras cost as little as $5.95. Pasemos por alto el hecho de que son todos blancos, de familia clase media alta, etc. No vamos a dejar eso por lo pronto
y especialmente el hecho de que son americanos, la familia americana perfecta. Pero es interesante cómo la fotografía fue una inversión discursiva de Kodak durante tanto tiempo, porque Kodak no solo tenía los medios de producción, las cámaras, los rollos, etc. Kodak también tenía el control del circuito, es decir, no podía salirte del circuito Kodak, aunque solo fuera por utilizar sus químicos o utilizar su infraestructura. Discursivamente construyó lo que fue la fotografía durante 100 años. Pero luego llega lo digital, y con lo digital los discursos sobre lo que es la fotografía cambian. Este es el proyecto de un amigo, Jordi Pou, que entre otras cosas reúne fotos de Instagram con el hashtag nariz rota. La última cifra que me enteré, creo que tenía 2.500 fotos de personas que habían subido fotos con narices rotas. Muchas de estas fotos son selfies, muchas no, pero muchas son selfies. Y lo interesante es que este tipo de fotos hubiera sido muy difícil que durante la era Kodak, la cultura Kodak, como la llama Richard Chalfen, hubieran estado en los álbumes de familia, ¿no? Y sin embargo ahora hay una explosión de utilización de la fotografía digital que además rompe con esos discursos, abre nuevas formas discursivas, pero y también tiene consecuencias que van más allá de la imagen en sí, ¿no? De las prácticas como tales, especialmente desde que la fotografía está hecha con los teléfonos celulares. Y aquí esta foto es, creo, interesante. Afortunadamente vemos esta y no la que está viendo él, ¿no? Bien, ahora, muchos de los usos y discursos nuevos sobre fotografía están asociados con plataformas y tecnologías que los posibilitan. Entonces entramos en la tercera estructura. Desde la cámara frontal en los teléfonos y la conexión constante para los selfies, hasta plataformas tan disruptivas como Snapchat. Recuerden que la fotografía era de momentos importantes y perduraron en la memoria, pues Snapchat rompe de lleno con eso, y la fotografía es simplemente un estar aquí y ahora y compartir eso, ¿no? Lo visual se ha convertido en un elemento central en las interacciones mediadas. Piensen en Facebook sin fotografía, Instagram sin fotografía, Snapchat sin fotografía, pues simplemente no existirían. No solo las de comunicación, y aquí se pone interesante y peliagudo el asunto, también las de automatización. Cada vez estamos más expuestos a la fotografía o a elementos de la fotografía como sistemas de control, y voy a hablar un poco de esto al final. Al punto que lo visual parece ahora mismo tan importante como lo meramente tecnológico, ¿no? Hace poco, junto con Elisenda, que hablábamos de ella, planteábamos que ya prácticamente no se puede hacer una etnografía digital sin que sea también de alguna forma una etnografía visual, o al revés, ¿no? Una etnografía visual que no sea de alguna forma una etnografía digital. Ahora bien, piensen en plataformas como Tinder. Tinder es una plataforma súper interesante porque lo que plantea de entrada el diseño de la plataforma, y acuérdense que estamos hablando de infraestructuras, el diseño de la plataforma lo que propone es la imagen la que posibilita la interacción o el inicio de la interacción o el desestimar la interacción. Es a través de la imagen que uno decide si se va para la izquierda o si se va para la derecha. Y esto en realidad como forma de iniciación de lo social es muy muy interesante. La importancia de las tecnologías e infraestructuras en la conformación de prácticas es fundamental de entenderse. Este juego de visibilidad e invisibilidad es muy muy interesante. Esta imagen de Mr. Zuckerberg habla por sí misma, ¿no? Ahora bien, es importante aclarar que lo visual, y aquí voy a seguir el trabajo de Sarah Pink, lo visual no es solamente aquello que vemos, sino tiene que ver con la experiencia sensorial completa, por ejemplo, la conexión con lo táctil, y Sarah tiene un texto al respecto. Sin embargo, sería difícil negar que lo visual, al menos discursivamente, está cada vez más presente en la fábrica de lo cotidiano. Aquí se muestra, por ejemplo, la evolución del diseño de los teléfonos celulares en los últimos 20 años. Y lo que se puede apreciar es que el espacio para lo visual, que también es táctil, ocupa la totalidad del aparato. Ahora el nuevo Samsung S8 prácticamente es solo pantalla. Ya no vemos el límite de la pantalla. Voy a regresar a la cuestión de la pantalla. Ya no vemos nada más que no sea un instrumento para ver. Y esto es un juego de espejos que tenemos que tener presente desde las prácticas, ¿no? Más o menos esto fue como en el 2004, una empresa nos contactó a mí y a un grupo de fotógrafos en Barcelona porque estaban haciendo una investigación.
No nos dijeron quién estaba detrás de la investigación, pero nos ofrecieron salir a pasear con nosotros, hablar con nosotros y luego invitarnos a cenar, ¿no? Mientras hablábamos de lo que hacíamos con la fotografía. Entonces fuimos, lo pasamos muy bien, cenamos en un lugar muy rico, tomamos un vino y al final nos enteramos que el estudio era para Nokia. Y Nokia estaba haciendo un estudio global sobre el uso de los teléfonos. Y lo que los fotógrafos decían, los fotógrafos con los que estuve trabajando y que estuvieron en esta sesión, lo que decían es, nosotros queremos, lo que nos gusta del iPhone, que era en ese momento que estaba surgiendo, lo que nos gusta del iPhone es que es una pantalla más grande para ver nuestras fotografías. Entonces esta idea Nokia como que la desestimó, porque si se fijan, la tendencia del mercado y la tendencia del diseño era que los teléfonos fueran cada vez más pequeños y más invisibles. La pantalla del iPhone en el 2005 rompe con esta tendencia y Nokia nunca pensó que se fuera a convertir en lo que es ahora, ¿no? Y por supuesto sabemos que Nokia ha perdido mucho territorio. Bien, cuando vemos y seguimos, es decir, cuando vemos, estamos tomando una decisión también de dejar de ver. Las pantallas cada vez ocupan más nuestra visión. Esto no es intrínsecamente bueno ni malo, pero es una práctica, el ver constantemente con la pantalla, que deberíamos tomar en cuenta, especialmente desde la antropología y la comunicación, ¿no? Hace falta una antropología de la pantalla que todavía está por hacerse. Este es el segundo intermedio en donde les presento la visión de una compañía sobre el futuro de la pantalla. Display-centric world. Technology begins with a love for you. It reveals that which you most wish to see, making each day a new experience, turning what was hard to imagine into reality. Watching with you, laughing with you, sharing with you, knowing what makes your eyes sparkle and how you live your day. Los tropos visuales de estas, de cómo se imaginan el futuro de las compañías son muy interesantes, porque siempre es la naturaleza, la familia, la comunicación, el cuerpo, las relaciones, la felicidad, no hay contaminación, no hay tráfico, no hay nada. Y sin embargo, en todos y cada uno de estos elementos hay dos cosas, dos componentes, una pantalla y una cámara. Porque cada uno de estos elementos no solo es una pantalla en donde se ven cosas, también hay cámaras a través de las cuales vemos las cosas, ¿no? Y la felicidad de los coreanos está ahí, ¿no? La pantalla me interesa porque se encuentra en el vértice de la relación entre las tecnologías, los celulares, las computadoras, los relojes inteligentes, los usos, la extracción de información, generar datos, navegar, visualizar, los sistemas de información, las bases de datos, la automatización de procesos, los sistemas de control y también los tropos discursivos, como acabamos de ver, de estas relaciones. Ciudades inteligentes, teléfonos inteligentes, casas inteligentes, personas inteligentes, que eso todavía no, la tecnología no llega a tenerlo, ¿no? Y esta recopilación, un poco para los que trabajan la idea de antropología visual, es una recopilación que he ido haciendo cada vez que veo una pantalla en un espacio público. Entonces, cada vez, a pesar de que este futuro que plantea en este caso Samsung, de las pantallas invisibles, esto está sucediendo cada vez más en ciudades porque las pantallas se integran con la arquitectura. Entonces lo que vemos aquí es, ya no se sabe si es pantalla, si es luz, ya no se sabe si es pantalla, si es pared, ya no se sabe si es pantalla, ¿ok? Entonces en ese sentido las pantallas me interesan porque son objetos, son metáforas y también son campos. Son tecnologías que tienen ciertos usos, que posibilitan y limitan ciertos usos,
y que se desarrollan y se componen como sistemas de información y de control. Las meninas en versión pantalla. Bueno, a pesar de que cada vez vemos más a través de nuestras pantallas, también somos vistos por ello. Y los sistemas de seguridad y control que en muchas ocasiones pasan desapercibidos están conectados. Entonces se generan datos, se generan rastros, se generan trayectorias y nosotros nos generamos como cuerpos datos, ¿no? Y cada vez estos cuerpos datos son más visuales. Ustedes conocerán, por ejemplo, acabo de estar en la biblioteca y si ustedes querían conocer más la historia de la universidad, tenían que tomar una foto que no era en realidad una foto, sino era una lectura de código de un QR code para que los llevara a la aplicación. Estas trayectorias, estas conexiones que son cada vez más comunes, pasan a través del sistema óptico, que también pasa a través del sistema algorítmico de la cámara. Pero además se abren nuevas visualidades, los drones, ¿no? Ahora que están tan de moda, y podemos ver formas distintas. Antes de llegar a la universidad yo ya la había visto utilizando Google Maps, sabía exactamente cuál era el edificio, porque Sara me iba a estar esperando afuera y cuando vi el edificio sabía que había llegado, y lo sabía a través de la imagen que había visto. Y no solo eso, ahora cada vez nuestra capacidad de imaginar también está en función de las tecnologías que tenemos para ver. Podemos ver Marte, podemos ver el cerebro, podemos ver los átomos, podemos vernos haciendo cosas que antes esto era muy curioso. La GoPro nos permite, por ejemplo, vernos a nosotros mismos haciendo cosas, ¿no? Y luego no pensemos en Skype, en FaceTime, en todas estas tecnologías también para la comunicación visual a través de esto. Bueno, más o menos son como pequeñas pinceladas de distintos trabajos, de distintas cosas que he ido trabajando, y quiero terminar con una nota sobre el poder. Algunas de estas ideas ya tuve la oportunidad de compartirlas con algunos de ustedes, estudiantes de la maestría en antropología visual, el año pasado, o este año, el año pasado, que participé en el seminario de medios interactivos. Y esta más o menos es una narrativa que he compartido en un par de ocasiones porque me parece muy, muy importante. Y empieza con esta imagen. Hace unos años fui a una exposición de Gervasio Sánchez, un fotoperiodista en Barcelona, y lo que me llamó mucho la atención es que por más de 25 años Gervasio Sánchez ha estado documentando las terribles consecuencias de las desapariciones forzosas debido a las guerras, a los conflictos políticos, a los dictadores, etc. Tiene fotos de Perú, por cierto. Una de sus series más importantes es una que muestra a personas sosteniendo una foto de sus personas amadas que son desaparecidas, ¿no? Aquí vemos 4 mujeres, hay muchas mujeres con fotos de sus personas amadas. Ahora bien, cuando vi por primera vez la exposición, una de las fotos que más me sorprendió fue esta. Un hombre sosteniendo una cartulina con una descripción muy sucinta de su persona desaparecida. No una foto, apenas el nombre, el lugar en el que nació y el hecho de que no dejó descendencia. Es todo lo que sabemos de su desaparecido. Este señor sostenía el cartel porque no tenía ni una sola foto de su hijo. Y lo repito porque es importante. No tenía ni una sola foto de su hijo. No sabemos la explicación de por qué no tenía fotos, ¿no? Podemos inferir que tiene que ver con la clase, con los recursos, o con lo que Bourdieu llamaba el rol social de la fotografía. La fotografía solamente era un acto ritual que se daba en momentos importantes y no era una cosa cotidiana. Esta foto me recordó otra foto icónica, la tomada por el fotógrafo estadounidense Paul Strand. Esta foto es muy interesante por muchas razones. Por un lado, el fotógrafo toma la foto de una mujer invidente. Sabemos que es invidente no solo porque vemos sus ojos, sino porque tiene un colgado que dice ciega. Ella no puede saber que le están fotografiando, algo muy común en la fotografía callejera, ¿no? Aquí tenemos la serie de Walker Evans sobre el metro de Nueva York, en donde la gente no sabe que está siendo fotografiada porque él lleva la cámara en la cintura. Eso es algo muy común en fotografía callejera. Lo que más me impresiona de esta foto es que la mujer no solo no puede ver al fotógrafo, no nos puede ver a nosotros viendo. La mujer tampoco puede verse a sí misma, carece de visión. Y esto nos habla un poco de este juego al que estamos entrando, ¿no? Quiero contrastar estas dos ideas, estas dos imágenes, con algo tan lejano pero tan presente. Actualmente parece que vivimos en un mundo en donde la idea de no tener una foto de uno mismo o de no saber que se está siendo fotografiado es casi imposible.
Un mundo de memes, selfies, Instagram, Facebook, Snapchats, etc. Vivimos en un mundo de hipervisibilidades, de fotografía celular, de microcelebridades, etc. Una de las alumnas de la universidad en la que estuve en Chile tenía 20,000 seguidores en Instagram y prácticamente era una estrella, ¿no? Mientras que otro, que era un youtuber, había dejado la carrera porque tenía más éxito como youtuber y ganaba además más dinero que como periodista. Lo que es fundamental de pensar, lo que es fundamental de inferir aquí, es que lo visual no nos incluye a todos y no nos incluye a todos de la misma forma. Lo visual en lo digital tiene unas ciertas características que son las preponderantes, ¿no? Una especie como de canon visual de lo digital que tiene que ver con relaciones, que tiene que ver con tecnologías, etc. Un primer elemento de análisis es que estas formas visuales no solamente son representaciones, sino que también son formas políticas. Este tono celebratorio de los escritos sobre cultura visual debe ser puesto en entredicho de forma crítica. Debemos situar estos argumentos junto a preguntas sobre el acceso, el control, la vigilancia, el capitalismo afectivo, porque a final de cuentas, lo que significa ser visible y quién decide y cómo se hace esta visibilidad es fundamental de entender. Lo que permanece invisible y las reglas de cómo se estructura esta diferencia deben estar siempre presentes en nuestro estudio. Y esto, por supuesto, nos remite a Foucault y nos remite a toda una idea de qué significa cuál es la relación entre visión y poder. Termino ya pensando en esto, ¿no? Uno de mis fotógrafos me dijo un día en una entrevista, cuando digo mis fotógrafos, uno de mis informantes, me dijo un día en una entrevista, para mí lo ideal sería tener una cámara en el ojo en donde yo parpadeara y tomara la foto, porque muchas veces, incluso el movimiento de la cámara a mi ojo, pierdo la oportunidad. No parece que sea un sueño tan distante, no parece que vaya a ser algo que no se vaya a producir en el futuro. De hecho, ya hay una tecnología que permite hacer esto, ¿no? Una tecnología que, por cierto, tampoco es novedosa en cómo la imaginamos. O sea, ya hemos imaginado esta idea como de una interfaz entre nuestros ojos, entre nuestra visión, entre nuestro cuerpo y otras formas de visión, sistemas de información, etc. Termino con dos diapositivas. Creo que son 2 diapositivas. Esta es considerada la primera fotografía que se tomó en la historia, en 1826, tomada por el fotógrafo francés Nicéphore Nice. La imagen tardó 8 horas. En la exposición para hacer la fotografía tardó 8 horas. 120 años después, o un poco más, soy muy malo para las matemáticas, la misma cantidad de tiempo, 8 horas, sirve para subir 100 millones de fotos en Facebook. Es decir, cada 8 horas se suben 100 millones de fotos en Facebook. Cada 8 horas se suben 26 millones de imágenes en Instagram. Y nunca sabremos cuántas se suben a Snapchat en realidad. Vivimos en un mundo en donde las imágenes están en todos lados y prácticamente no hay un espacio en donde la imagen, especialmente la fotográfica, no ocupe un lugar preponderante. Bueno. Una imagen fotográfica, la digital, que rompe con muchas de las prácticas tradicionales de fotografía. Y si bien antes era para momentos sin memoria, ahora con programas como Snapchat, queda claro que la imagen es una referencia del aquí y del ahora, de la acción. Y ya no tiene el mismo peso ni que la imagen fotográfica tradicional, pero tampoco se está utilizando de la misma forma. Las prácticas apenas están en proceso de normalización. Todavía no sabemos qué va a pasar con la imagen, todavía no sabemos qué va a pasar con las prácticas visuales en el futuro, pero es un tema que básicamente nos convoca a gente de antropología, de cultura visual, de comunicación, etc. Entonces, a manera de conclusiones, qué vemos y cómo vemos siempre está en función de las tecnologías de visión y de los discursos que se generan sobre ello. No parece fortuito, como ya lo ha señalado Edwards, que la fotografía y la antropología hayan más o menos tenido la misma historia, la misma trayectoria. Tampoco es fortuito que ahora mismo hay tecnologías de visión como las cámaras 360 grados que se sitúan en una era del Big Data, ¿no? En donde se ve todo, se puede apreciar todo en tiempo real. Entonces, las 3 conclusiones o las 3 invitaciones es: la primera, a estudiar las imágenes como prácticas y no solo como representaciones.
Por otro lado, la importancia de las tecnologías, los usos y los discursos en la conformación de dichas prácticas. Y finalmente, las posibles consecuencias que estas prácticas visuales materiales tienen para la conformación de un tipo de sociedad específico o de un tipo de formación cultural específico. Yo lo dejo aquí y por ahí si quieren encontrarme en internet, pues ahí tienen mis datos y les agradezco mucho que hayan venido. Gracias, Edgar. Vamos a abrir a ronda de preguntas. De repente recogemos más o menos 2, 3 preguntas, ¿sí? Para empezar. Espera que tengo mala memoria y necesito apuntarlas. Yo quisiera consultarte si es que utilizas el concepto post-fotografía y si lo incluyes dentro de este marco del que estás hablando, porque hay varias cosas que me parece que hay como una conversación con ese concepto, ¿no? En realidad yo creo que soy más radical y yo lo que planteo es que la fotografía nunca ha existido. Es decir, lo que entendemos y conocemos como fotografía es algo que fue una construcción de un determinado momento. Entonces, el llamar postfotografía es como negar el continuo que establece la imagen, ¿no? La imagen fotográfica. Entonces, en ese sentido, entiendo el concepto de postfotografía como una ruptura, pero me parece poco descriptivo realmente, ¿no? Como el concepto de Web 2.0 para hablar de Internet. Me parece que son conceptos que son más, dirían los argentinos, cancheros que útiles a nivel teórico. Pero sí, solo pensando, ¿no? En lo que dices, incluso al inicio no hiciste, digamos, no prestaste atención a la diferencia de formato existente entre lo analógico y lo digital, ¿no? Pero si estás hablando de prácticas y usos de la imagen más allá de representaciones, ¿no crees que el formato es un mediador importantísimo y un condicional para el tipo de uso y discurso? Y en ese sentido creo que, pensando también en la idea esta de fotografía como la obra colección, como el reciclaje de la imagen o el reuso de lo que ya existe, no sé si también seas... No, absolutamente, o sea, tiene razón y en ese sentido sí dialogo con el concepto y conozco a Fontcuberta y conozco su trabajo y es muy valioso y en ese sentido sí, pero desde la investigación de las prácticas el pensar en postfotografía no es útil. Lo que es más útil es pensar en formas emergentes de uso que se conectan con la postfotografía pero que no necesariamente parten de ella, porque te encontrarás, y ahora lo hablaba con Rodrigo antes de comenzar la sesión, junto con un colega colombiano, Juan Sanín, estamos haciendo una investigación sobre la fotografía analógica, sobre el retorno de la fotografía analógica. Y una de las cosas que hemos encontrado es que el retorno tiene que ver con las lógicas digitales. Entonces, Lomography tiene éxito porque tiene una red digital que soporta la idea de Lomography, ¿no? Por poner uno de los ejemplos de éxito de la fotografía analógica, o el Impossible de Polaroid, etc. Entonces, esta nueva fotografía analógica en realidad se inserta en los usos de lo digital. Entonces, ¿es postfotográfico o no? Sí, pero en estricto sentido no. Entonces por eso creo que a mí me resulta poco útil, pero entiendo que hay gente que sí. La gente de arte, por ejemplo, les resulta muy sugerente.